Al acto de entrega ECA 2014 de premios y becas, a la investigación realizada por las comisiones de estudio, principal exponente de la labor llevada a cabo por la ECA, se añade un importante conjunto de actividades cuyo fin es el desarrollo teórico y práctico de la contabilidad y la administración de empresas, así como del sector público y de organizaciones de la economía social como las cooperativas y las entidades sin fines de lucro. Un claro ejemplo de estas actividades en los ámbitos de la divulgación del conocimiento, la puesta en valor de las buenas prácticas y la formación de las nuevas promociones de profesionales son las tres convocatorias que hoy nos reúnen. Premio ECA de artículos sobre contabilidad y administración de empresas, 20ª edición. Premio ECA a la transparencia empresarial, 13ª edición. Y Programa Internacional de Becas a ECA para Estudiantes Universitarios de Administración de Empresas, 21ª edición. Tiene la palabra Leandro Cañivano, presidente de ECA. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos todos a este acto, en un día lleno de eventos, por lo cual le agradecemos mucho más que en cualquier otra ocasión a todos su presencia. Bueno, me corresponde hacer una breve presentación de nuestro ponente, al que agradezco de entrada pues, que esté hoy aquí con nosotros, Juan Pedro Moreno. Juan Pedro Moreno, que nos va a hablar sobre la era digital. Es socio director de Banca Global de Accenture y, digamos, si alguna cosa se podría destacar, bueno, primero, aparte, agradecérselo su presencia porque entre, digamos, desplazamientos entre continentes, América, Europa, Oceanía, etcétera, etcétera, porque sus responsabilidades son auténticamente globales, pues el que esté hoy aquí con nosotros pues me produce una gran satisfacción y le expreso mi agradecimiento. Evidentemente, pues esa visión o esa responsabilidad global le hace que estén a su cargo pues quizás los más importantes clientes, sobre todo grandes bancos de Accenture. Me gustaría decir que su aproximación al mundo empresarial y su preocupación como antiguo alumno de la Universidad Autónoma de Madrid, donde nos conocimos cuando éramos mucho más jóvenes, él como estudiante, yo como profesor, le ha llevado a que desde Accenture se haya promovido una cátedra de patrocinio, One Accenture, sobre economía y gestión de la innovación, y Juan Pedro es el presidente del consejo de la cátedra. Aparte de esto, también me gustaría mencionar una distinción reciente de la que han sido objeto, como es el ser miembro de la Fundación, no sé si ya el nombre es exactamente Fundación Eisenhower. Esta es una institución de Estados Unidos que invita cada año a 20 personas con gran potencial de diferentes países del mundo. Y Juan Pedro ha tenido pues la fortuna, y Eisenhower también, la fortuna de invitarle a él y de hacerle miembro y de participar en esos maravillosos viajes que te hacen recorrer Estados Unidos de ciudad en ciudad de manera realmente maravillosa. Juan Pedro, muchas gracias, te agradezco mucho que estés aquí y somos todos ellos. Muy bien, pues muchísimas gracias y reiterar, como dice Leandro, el agradecimiento a los presentes por dedicarnos este rato, por lo menos a escucharme a mí, ¿no? Teniendo oportunidades estupendas o alternativas estupendas como es el fútbol o darse un paseo por este Madrid engalanado y preparado para lo que está, ¿no? Y para lo que viene. Creo que el tema del que brevemente voy a hablar, intentando ser de alguna manera didáctico, pues está bastante vinculado con algo que tiene que ver con esos premios, ¿no? El hoy llamado Premio de Transparencia Empresarial, pues su origen fue, tuve a lo mejor información en internet. Me resulta bastante curioso reflejar cómo intuitivamente hemos ido asociando cosas como internet, digital, a transparencia, confianza, es decir, son sinónimos que se han generado solos y que inicialmente no tienen nada que ver, ¿no? La transparencia de internet, pero es cierto que a medida que el mundo digital avanza, parece que más y más esto pues es una vinculación cada vez mayor. Es decir, si no hay participación abierta
en las redes sociales, en el entorno digital, parece que la transparencia de una compañía, de su información, de sus datos, de su acceso, de sus productos, pues es menor. Y bueno, yo simplemente quiero abundar un poco en hasta dónde nos puede llevar, o hasta dónde creemos nosotros que nos va a llevar esta revolución digital a la que hoy estamos viviendo, y modestamente pues atisbar un poco en lo que en mi opinión pueden ser también los retos o la transformación que esto puede implicar para los bancos, para el sistema financiero, como consumidores que somos, y algunos de nosotros o de vosotros, pues participantes también en ese sector. Voy a haber preparado aquí una transparencia, pero no sé cómo llegar a ella. Aquí está. Bueno, lo primero deciros que la verdad que mientras hablamos, me imagino que todavía Su Majestad el Rey por pocas horas está firmando o ha firmado al uso tradicional en papel, rubricando su aplicación, pues si no fuera por lo que tiene que ver de parafernalia y atractivo del acto en sí mismo, pues es algo que cada vez está más en desuso y que poco a poco iremos viendo desaparecer, ¿no? Hoy en día, he mirado los datos esta mañana, llevamos en lo que va de año más de 500 millones de contratos en este país, solo en el sector financiero, firmados ya en un entorno digital, sin necesidad de papel, utilizando iPads u otros métodos de firma biométrica y demás. Es decir, esta revolución digital llega día a día, cada vez más, es más tangible y tiene muchos ángulos que podemos explorar, ¿no? No sé si en la aplicación de Felipe VI lo hará por internet o con una firma digital, ¿eh? Espero que muchos de los presentes, y no todos, podamos verlo. Y sobre eso es sobre lo que me voy a centrar. Me gustaría empezar haciendo mención de lo que, en mi opinión, y intentando ser didáctico, pues son una serie de tendencias y de corrientes que se están observando en el mundo alrededor de esta transformación digital, o lo que la transformación digital representa. No sé si cómo va para adelante, para atrás. Bueno, parece mentira, yo me dedico a la tecnología, pero también hay gente de Indra aquí que puede ayudar. Ahí está. ¿Qué teclado es esto? Bueno, en mi opinión hay básicamente 6 drivers o tendencias tecnológicas que están afectando de manera muy relevante a esto, lo que llamamos la transformación o la revolución digital, y que afecta a nuestro día a día. La primera, me gustaría muchos de ustedes pues conocerán la famosa ley de Moore, ¿no? La ley de Moore es una cosa que se crea en el año 54, cuando un físico pues predice que cada 2 años un circuito impreso va a multiplicar por 2 el número de transistores que lo componen, algo que está muy lejos de mi especialidad, por supuesto, pero que se ha convertido en una ley que se ha traducido en este, digamos, aforismo, que viene a decir que ya no 2 años, sino cada 18 meses, la capacidad de procesamiento y de almacenamiento de datos que la tecnología permite se multiplica por 2 y reduce su precio por 2. Esto ha permitido una revolución de tal envergadura en la capacidad de proceso y la acumulación de datos, que es una de las fuentes mayores de empuje de lo que estamos observando como esta revolución digital. He puesto aquí un cuadrito, no se ve apenas, pero claro, los que como yo pues lleváis en este mundo profesional ya unos cuantos años, os acordáis que empezamos ahí con aquellos ordenadores que tenían 64 bytes en Commodore y no sé qué. Sobre eso luego añadimos los megas, los teras, hemos seguido avanzando. Bueno, pues hoy, y ya no me alcanza la vista los números que hay ahí, pues ya va por el iota, que incluso los físicos habían avanzado que es el último elemento de almacenamiento. No sé cuántos ceros tiene, si no recuerdo mal, pues hay 20 y tantos ceros, 10 elevado a la 24 en concreto, de datos de almacenamiento. Ya vamos por el iota, y como parece que el iota se ha quedado pequeño, creen que la capacidad humana de gestionar datos se limita en el siguiente paso, que es el 10 elevado a la 25, y lo han llamado Hela, que como bien sabéis en inglés significa infierno, ¿no? Como último punto de almacenamiento de datos. Esto es una cosa absolutamente trascendental, no solo porque permite una capacidad de procesamiento de datos sin parangón hasta la fecha,
y de acumulación y almacenamiento de datos a unos costes muy reducidos, sino que también, desde el punto de vista psicológico y de la mente humana, cambia un poco los parámetros de funcionamiento. No sé si conocéis la historia de este emperador turco, o sultán turco, perdón, que le hizo le pidió a uno de sus acólitos ayuda para ganar una guerra, ofreciéndole que si ganaba la guerra, con sus consejos le daría todo lo que quisiera, ¿no? Y este hombre le dijo, vale, yo te ayudo, y si gano solo quiero una cosa muy sencilla, quiero 2 granos de arroz, que los pongas en el primer cuadro de un tablero de ajedrez, y en cada cuadro siguiente vayas multiplicando por 2 el número de granos de arroz hasta el final del tablero, y el resultante pues me lo des, ¿no? Este sultán se embarcó inmediatamente en sus consejos, ganó la guerra. Cuando llegó el momento de pagar, descubrió que no existía arroz en el mundo suficiente para pagar a esta persona, y obviamente lo mató, ¿no? Esto es un buen ejemplo, porque lo que pone en manifiesto es que, os invito a que hagáis el cálculo vosotros en casa, traspasada la mitad del tablero del ajedrez, la mente humana es incapaz de manejar, de visualizar, de absorber lo que representan los números pasados de esa mitad del tablero. Es decir, si yo os digo que un ordenador hoy puede almacenar 10 elevado a la 24 datos o bytes, pues os da igual que os diga 10 elevado a la 24 que 10 elevado a la 200.000, porque nuestra mente es absolutamente incapaz de procesar. Hoy estamos ya ahí, y como digo, hoy estamos ahí a un precio tan asequible que podemos empezar a utilizar esta capacidad de proceso y estos datos a cosas que antes hubieran sido imposibles. Hoy se utilizan estas bases de datos, o se han empezado a utilizar esta capacidad de proceso, pues por ejemplo, para colocar miles de sensores en un motor de avión y procesar durante la prueba de un motor pues millones, trillones, bueno, lo que os podéis imaginar de datos, y obtener de ahí absolutamente información tremendamente cierta para saber la durabilidad de los materiales, las resistencias que tienen, los pequeños fallos que se pueden producir. Hay cosas hoy que gracias a este movimiento se pueden hacer y que antes hubiera sido impensable poder hacer, o hubieran llevado meses gracias a los datos. Por lo tanto, capacidad de datos y capacidad de proceso es un elemento que está cambiando, revolucionando totalmente el entorno de proceso. El segundo elemento es la innovación, ¿no? Uno tiende a pensar que la innovación que estamos viviendo es que alguien inventa algo, ¿no? A mí siempre me gusta decir que la innovación no tiene nada que ver con la invención, no se trata de inventar nada. Innovar es crear algo a partir de cosas que no existían y crear una nueva utilidad que produce un resultado, ¿no? Mientras que inventar pues no necesariamente tiene que producir resultado, y además exige que no existiera antes. Hoy, gran parte de las capacidades tecnológicas de la invención digital que estamos viendo no es más que el resultado de algo que tiene más que ver con la combinatoria, ¿no? Que es el resultado de combinar cosas ya existentes. Y si no, pues ahí me repito al famoso Google Car, ¿no? Y el Google Car, que es la revolución en la que parece que todos vamos a vivir, pues no es el resultado más que de un motor de explosión que se ha inventado, como bien sabéis, hace muchísimo tiempo, al que se le ha unido pues las capacidades tecnológicas de una antena, de una capacidad, de una potencia sin parangón. Ya veis que el Google Car lleva ese apósito en el techo, pues bastante feo, que no es la vaca precisamente, sino una antena que garantiza absolutamente que no se pierde la señal en ningún momento, y un GPS y otra serie de elementos, ¿no? Es decir, que el Google Car es el resultado de combinar invenciones existentes de una manera distinta en el entorno digital, ¿no? Por cierto, os diré que tuve la oportunidad de conocer a uno de los ingenieros que ha participado en el desarrollo del Google Car, y que lo ha conducido, ¿no? Bueno, o se ha dejado conducir, mejor dicho, por el Google Car, y me contaba que había tenido la oportunidad de viajar por el centro de Los Ángeles en hora punta en el Google Car. Porque si sobrevives a los primeros 10 minutos, en los que evidentemente crees que en cada segundo va a haber un accidente y vas a morir, después de eso te das cuenta que la experiencia del Google Car, y lo dice un ingeniero que lo ha diseñado, es la cosa más aburrida y más repulsiva del mundo, porque el Google Car, como os podéis imaginar, jamás se salta un semáforo, jamás pasa un límite de velocidad, jamás adelanta por la derecha, jamás tuerce o gira en un prohibido,
y por lo tanto se hace bastante aburrido. Pero bueno, el Google Car, como muchas otras de las cosas que estamos viendo en el entorno digital, es el resultado, como digo, de la combinatoria, y esa es otra de las grandes tendencias que cada vez observamos más en esta transformación. Combinar elementos existentes para producir productos y servicios nuevos apalancados en la utilización de la tecnología. El tercer elemento o la tercera variable que me gustaría destacar, el ordenador, bueno, es igual. El tercer elemento que me gustaría destacar es esto, que probablemente os suene un poco a chino, que viene del mundo anglosajón, que es el que toda la transformación digital además está asistida por aquellos que la dirigen y la gestionan, que somos los propios ejecutivos y directivos de las empresas que tomamos decisiones basadas en la información y en la tecnología, ¿no? Y es este mundo que, no sé si os es familiar, de los hypos versus los geeks, que está muy de moda en Estados Unidos hoy y que está definiendo bastante de cómo también la tecnología, la innovación digital está cambiando los hábitos y los modelos de gestión. Y esto creo que es un tema bastante importante para el foro que reunimos hoy aquí, ¿no? Los HIPOS y geeks simplemente representan HIPOS, ya sabéis que en inglés viene, es un acrónimo de hipopótamo, pero en realidad no quiere decir hipopótamo, sino highly paid opinionated. Quiere decir que enfrenta dos modelos de gestión que se están dando cita hoy en día en las compañías y que cada vez vais a ver o vamos a ver más en nuestras empresas. Aquellos que gestionamos, y yo me incluyo entre ellos, como un hipopótamo, es decir, somos altamente pagados por opinar, es decir, por dar nuestra opinión sobre las cosas, versus aquellos que llaman geeks, que bueno, la definición pues ya la veis, este señor de las gafitas de pasta, que lleva el bolsito cruzado, y que vive analizando datos, hojas de cálculo, extrayendo datos e información, y que básicamente toma sus decisiones basadas en datos estadísticos, en análisis de información y en datos. Y son dos modelos de gestión totalmente enfrentados. Me gustaría poneros un ejemplo radical para que veáis a dónde puede llegar esto. La Universidad de Stanford, a lo largo de los 2 últimos años, se ha hecho un experimento en el hospital de la Universidad de Stanford, para que veáis lo radical que puede llegar a ser esta transformación. Se ha hecho un experimento que consiste en exponer a todos los pacientes que asisten al hospital en primera cita de urgencia, es decir, cuando todavía no se sabe qué tiene el paciente, no se le ha hecho ningún tipo de diagnóstico previo, y al paciente se le somete a 2 pruebas diferentes. Se le hace una entrevista tradicional con un médico que, basado en su opinión y sin ningún test clínico, toma una primera opinión sobre el diagnóstico de lo que podría tener el paciente, y aquí se incluye desde que ha ido con un tobillo torcido hasta que tiene síntomas de un cáncer, pero todavía no se le ha manifestado. Es decir, que estamos hablando de pacientes en primera cita, lo que sería el equivalente a médico de familia, y se ha expuesto durante 2 años a estos pacientes simultáneamente a la opinión de este médico tradicional, que en este caso sería nuestro hipopótamo, es decir, alguien que, basado en su propio criterio y en su propia opinión, pues toma una decisión, y luego se le ha hecho pasar a ese mismo paciente por lo que sería un test de geeks, que lo que se ha hecho ha sido recoger un montón de datos proporcionados por el paciente y contrastarlos con las bases de datos que acumulan información, y en base a eso el ordenador, con otro operador no necesariamente médico, ha tomado una decisión sobre cuál es el diagnóstico. Pues los resultados me tomé la molestia de tomarlos. En el 48% de las ocasiones, el ordenador con su operador, que normalmente es un técnico informático, y el médico opinan lo mismo. Es decir, que no hay ninguna diferencia entre lo que el médico tradicional y un ordenador hoy opinan sobre esa primera intervención. Lo más curioso es que en los casos que discrepan, en un 6%, el médico tradicional tiene razón. Y en un 46%, el ordenador tiene razón. Bueno, esto, si tuviéramos médicos en la sala, bueno, todo es muy revisable, ¿no? Tendríamos mucho que decir aquí, y es verdad, es verdad. No os oculto que 46 y 6
pues no llegan a lo que nos falta y por lo tanto hay una parte que se equivocan los dos, ¿no? Pero bueno, para eso vienen las pruebas diagnósticas luego más detenidas. Pero es verdad que poco a poco una gran cantidad de tareas humanas basadas en datos están poniéndose al alcance perfectamente de, por decirlo vulgarmente, las máquinas basadas en datos tomar esas decisiones. Otro ejemplo que os puedo poner, dramático, digo, me lo digo con la boca pequeña porque es Accenture quien ha hecho este proyecto. En el Hospital de Los Ángeles hemos trabajado con este hospital para intentar reducir la permanencia media, la estancia media de los pacientes en el hospital. Y esto se hace en base a una base de datos gigantesca, con millones de ocurrencias, en las que en base a tus parámetros el ordenador predice cuánto tiempo puedes permanecer en tu casa. Y ya sé que no será de gusto de nadie oír esto, pero el ordenador predice cuánto tiempo puedes estar en tu casa antes de que tu situación pase a estar en modo crítico y por lo tanto tengas que ser ingresado. Y esto lo hace no basado en tus constantes vitales, lo hace basado en un análisis estadístico de información que ha sido recogida de millones de pacientes. Así que uno diría, bueno, puedo estar en mi casa si me tienen totalmente monitorizado, me van a decir, cuando vean ahí en el hospital que mis variables, mis constantes cambian, me van a llamar, pero no es así, es que no miran tus constantes, lo que miran es que la base de datos ha predicho que un paciente como tú puede permanecer 7 días más y permanece 7 días más. Cuando les pregunté qué grado de eficiencia tenían, pues me parece que es del 99,997% de éxito. Claro, hay que preguntar ese 0,003 que representa, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vamos. Yo el otro tema que se deriva de todo esto, los HIPPOs versus los GICs, pienso que tiene mucho que ver con cambios que vamos a asistir, que son los cambios de la regulación, que estamos viendo poco a poco. La tecnología va muy por delante hoy en día de la regulación tendrá que ir cambiando en la medicina, en el sector financiero, en los temas financieros, en general la regulación poco a poco tendrá que ir adaptándose y aceptando estos movimientos y estas nuevas tecnologías. Y esto lleva, que os comentaba, al alza de los robots, ¿no? Es decir, los robots no son eso que nos imaginamos, esta señora aquí con el dedo que aparece en casa y que nos dice cosas. Los robots cada vez empiezan a pertenecer más a la vida común y los veremos cada vez más haciendo cosas. IBM ha desarrollado el famoso ordenador Watson, del que habéis oído hablar. Watson es un ordenador que empezó jugando al Jeopardy en televisión. En sus primeras participaciones en televisión le ganaban los concursantes porque Watson acertaba siempre, pero no tenía la habilidad de dejar perder al vecino. Y esto en Jeopardy pues es una cosa que hay que saber. Yo lo sabía en Jeopardy, pero me han explicado en Estados Unidos, y es una cosa que no solamente tienes que acertar tú, sino hacer que el vecino falle. Y claro, acertando tú siempre no permites que el vecino falle. Y eso no lo sabía hacer Watson porque era un ordenador, no era un robot. Watson ahora es un robot que no solamente es invencible en Jeopardy, sino que Watson hoy hace cosas como presentarse y solicitar trabajo por teléfono. Ha ganado un montón de empleos. Tengo aquí apuntados algunos de los empleos que hace, algunos os afectan. Algunos de los empleos que ha obtenido, eso no quiere decir que trabaje, pero solicitando empleo, pues para que os hagáis una idea, Watson hoy trabaja en un call center, es asesor legal, es capaz de cuadrar y cerrar la contabilidad de empresas. Es decir, Watson hoy es capaz de presentarse a muchos de los puestos de trabajo que a lo mejor ocupamos nosotros. La llegada de los robots es algo cada vez más imparable, y lo es porque los robots combinan inteligencia artificial, capacidad de proceso y muchos datos que nosotros no somos capaces de manejar. Esa combinación de cosas hace que, por ejemplo, pues, se estén desarrollando robots que permiten con muchísima mayor precisión y con mucho mejor servicio pues hacernos un asesoramiento sobre qué fondos de inversión debemos comprar. Es decir, nuestro asesor, pues con toda su inteligencia y con todos sus datos y con su poco tiempo, pues puede encontrar un ratito para llamarnos y decir por qué no compras este fondo de inversión, que parece que va bien, en base a las recomendaciones del banco. Un ordenador tiene todo el tiempo del mundo para hacerte recomendaciones cada 5 minutos
sobre qué cambios. Y el problema reside precisamente en hacer que no te haga una recomendación cada 9 nanosegundos sobre tu cartera objetivo de inversión, sino que de alguna manera sea capaz de acumular esas recomendaciones y dártelas de una manera aceptable e inteligible por el hombre. Pero poco a poco este proceso está llegando y tiene difícil remedio. Todo esto aplica a todas las industrias, ¿no? Es decir, yo creo que ese es el otro tema que estamos empezando a ver. Hoy en día, gracias a esta revolución digital de aplicar tecnología, fundamentalmente datos, capacidad de proceso, como decía, y de almacenamiento, pues está llevando a que se eliminen, se borren de alguna manera las fronteras entre las industrias, ¿no? Es decir, antes yo como consultor, pues cada vez que hablaba con alguna entidad financiera o con alguna empresa industrial, intentaba explicarle lo que hacía el de al lado, no, perdona, esto de mi industria es distinto, esto, perdona, aquí no aplica, mi industria es distinto. Bueno, yo creo que eso cada vez ya lo digo menos, y pienso que se va a dejar de oír muy pronto. Es decir, hoy todas las industrias se enfrentan de manera muy similar, las fronteras entre las industrias se han borrado, tendremos industrias de retail que hacen banca, bancos que venden productos y servicios, empresas de telecomunicaciones que garantizan confidencialidad de datos y te venden servicios bancarios, porque los consumidores, y hablaré de esto un poquito más adelante, hemos cambiado a su vez. Es decir, los consumidores, si os acordáis, en el año 2000, pues una cosa que pasaba era que la tecnología probablemente, y las empresas de alguna manera, íbamos por delante de los consumidores. Nos empeñábamos en decir que Internet era algo que nos cambiaba, nos revolucionaba, pero los consumidores como individuos, como seres humanos, pues ni estábamos preparados ni habíamos de alguna manera internalizado o interiorizado el cambio que esto representaba. Hoy yo creo que estamos asistiendo, y todos nosotros mirándoos un poco al ombligo podéis pensarlo, estamos asistiendo a algo en el que es el consumidor el que va por delante. Es el consumidor el que dice que tu empresa no es transparente si no tiene los datos en Internet. Es hoy el consumidor el que dice: yo no quiero ir a la sucursal de Hacienda a hacer la declaración, esto es un atraso. Quiero que toda mi tecnología, toda la tecnología del Estado me ponga al servicio de poder hacer mi declaración de la renta, ¿no? Entonces el consumidor va tremendamente por delante y es el consumidor el que demanda dos cosas que cada vez son más importantes. Estamos viendo una migración en todos los sectores, desde la marca, el producto y el precio como los principales valores de compra de un consumidor sobre cualquier producto o servicio que penséis, y también los servicios financieros. Estamos viendo una migración hacia dos conceptos nuevos, que son mi oferta y el servicio. Esto que hoy se da a llamar la experiencia del consumidor, ¿no? La experiencia del cliente. Bueno, pues es cierto. En Estados Unidos, las últimas estadísticas que se han hecho, pues los consumidores dicen que 1 de cada 2 consumidores dice que su decisión de compra está mucho más relacionada con su experiencia de consumo que con el propio producto o por el propio precio que está pagando, ¿no? Yo creo que eso es una transformación que las empresas tienen que interiorizar, sobre todo en los momentos en los que estamos viviendo también, donde la presión que hemos tenido en general en las economías desarrolladas en la crisis ha llevado a devaluar de manera muy importante dos cosas, ¿no? En muchos casos la calidad, y en otros casos el servicio, ¿no? En aras de acotar muy bien un precio muy competitivo. Pues es cierto que los consumidores, las tendencias de los consumidores cada vez están más vinculadas a que en igualdad de precio, por supuesto, y en igualdad de producto, cada vez más la calidad del servicio y esto que damos a llamar la experiencia del consumidor es el elemento más determinante. Con lo cual, como digo, los bordes de las industrias pues cada vez más están diluyéndose, ¿no? Hace un mes y medio, si no recuerdo mal, Facebook ha pedido licencia bancaria en Irlanda, ¿no? ¿Para qué? No sabemos todavía. Ha pedido una licencia bancaria en Irlanda y simultáneamente pues estamos viendo en todo el mundo empresas de retail, los grandes distribuidores de electrodomésticos, de coches, las grandes cadenas de almacenes que entran en el mundo de los pagos, que entran en el mundo del marketing, que entran en el mundo del delivery. Amazon se plantea dar capacidad de proceso de datos a sus clientes, te manda libros, pero a su vez te da otro tipo de servicios. Ese es un tema también muy relevante que las empresas poco a poco tenemos que enfrentar, porque el consumidor cada vez más vive en un continuo en el que cuando se levanta por la mañana, pues lo que hace es compra, se entretiene, aprende, hace ejercicio, decide viajar, ¿no?
otro día le comentaba a un directivo de un banco español, muy amigo mío, hablábamos de, bueno, por muy bonitas que sean las webs de nuestras empresas y de los bancos, desgraciadamente los consumidores no nos levantamos por la mañana diciendo voy a ver qué producto me ofrece mi banco en una web. Da igual lo bonita que sea. El consumidor se levanta y dice quiero comprar un coche. Y si cuando me estoy comprando el coche pues tengo la oportunidad de financiarlo, pues entonces hago una operación, ¿no? Pero no me levanto a buscar o no voy a buscar exactamente simplemente porque la web es muy atractiva. Por lo tanto, eso está implicando una transformación también muy radical en la manera en la que las empresas se empiezan a acercar a sus clientes y a sus consumidores. Venimos de un mundo en el que fundamentalmente las empresas empujaban la marca y fundamentalmente lo que hacían era intentar atraer al consumidor hacia ellos, o bien hacia mi tienda, o bien hacia mi web, o bien hacia mi sucursal bancaria, o bien hacia mi concesionario. Hoy en día todo esto está evolucionando en otra dirección, que es más en la de que es la empresa la que tiene que ir a situarse allí donde el cliente ha decidido que quiere estar y donde el cliente está decidiendo hacer sus operaciones y transacciones. Y si el cliente lo que está haciendo es descargándose música, pues tienes que estar ahí. Si el cliente donde está es viendo el partido de fútbol del Mundial, pues si quieres hacer algo tienes que estar ahí, porque si no, no va a venir a ti. Entonces hay una transformación bastante radical. Todo esto es una oportunidad o una amenaza para los bancos. He querido poner aquí estas lápidas pensando en si es el fin de la banca, que hay muchos que lo piensan. Yo no lo creo así, no creo tampoco que sea el fin de las sucursales para aquellos que trabajan en banca, pero sí que creo que puede afrontar una transformación importante, ¿no? Yo creo que los bancos hoy están en el centro de una tormenta perfecta. La innovación y la tecnología han permitido que estos cambios de cultura y de hábitos del consumidor pues se manifiesten también en el entorno de los servicios bancarios. La competencia digital a la que estamos observando y esta digamos, confusión en los límites entre las industrias hace que haya muchos nuevos competidores que están intentando entrar en los segmentos de los demás. Tenemos pues, los Facebook, los PayPal, los Google, los Amazon intentando entrar en este sector. Todo esto unido en esta desgracia de crisis que ha hecho que las presiones de la rentabilidad sean dramáticas en todos los sectores, pero especialmente en el entorno financiero, donde los tres variables más relevantes han sufrido un impacto absolutamente brutal. Los márgenes han sufrido un impacto muy fuerte, los volúmenes de actividad han sufrido también un impacto tremendamente fuerte, y el precio, el valor de los activos, pues también ha sufrido un impacto muy fuerte. Eso ha hecho las presiones en la rentabilidad del sector financiero no solo han sufrido este shock inmobiliario del que nos hemos saltado a hablar, sino que haya un cambio estructural en la forma de generar los balances y las cuentas de resultados de los bancos, que tiene mucho que ver con esta transformación que va a ir a más, ¿no? Entonces, en ese entorno se está produciendo pues un entorno de, si queréis, de inquietud y de transformación. Ya veis muchos bancos anunciando su migración digital, que tiene mucho que ver con intentar mantener su posición y no dejarse atacar en su segmento por estos nuevos entrantes, pero por otro lado también tiene mucho que ver con intentar defender tu cuenta de resultados desde el punto de vista de los costes y ser capaz de alguna manera aumentar tu eficiencia por la reducción de costes que este tipo de disrupciones tecnológicas que incorpora la transformación digital pues pueden ayudarte a hacer. Es decir, la no existencia de firmas físicas, por ejemplo en los bancos, pues puede ayudar a reducir en un entorno en un banco grande, el tamaño del Banco Santander o un BBVA en España, pues podría reducirle seguramente sus costes en 4 o 5 millones de euros anuales con total facilidad. No solamente una cosa tan cotidiana, tan sencilla como evitar tener que firmar un papel en una sucursal. En ese entorno, como digo, hay amenazas y también hay oportunidades. Los consumidores, como digo, cambian. Esta es una encuesta muy reciente que hemos hecho, que hemos repetido en Estados Unidos hace poco, que para mí es un poco el referente de lo que está pasando en el mundo, donde veis el 75%, los clientes piensan que el 75% de sus interacciones con un banco serán por canales móviles en el año 2018. En Estados Unidos, aunque os parezca increíble, el 20% de los consumidores cambiaron de banco en el 2012. 2 de cada 3 consumidores creen que es extremadamente importante ser capaz de comprar 24 horas por 7
y demás. Esto es menos relevante en España. La banca en Estados Unidos no es tiempo real como aquí, por lo tanto tiene otras deficiencias que aquí no tenemos. 1 de cada 2 consumidores, como os comentaba, declara que para él la experiencia de cliente es tan importante como el propio producto, ¿no? Es decir, hay un cambio clarísimo. Nuevos entrantes que vemos, pues Google, Amazon, Facebook, cada vez más. No sé si conocéis el caso Starbucks. Tiene emitidas en Estados Unidos Starbucks 20 millones de tarjetas monedero. Y el 15% de los ingresos de Starbucks se producen hoy por la gestión de los 20 millones de tarjetas, ¿no? ¿Esto es una actividad financiera? Bueno, a todas luces sí, aunque es una actividad financiera no regulada, y eso me lleva a otro de los temas que ya he mencionado antes, de cómo toda la transformación digital debe cambiar o debe animar a la regulación a adaptarse, ¿no? Le comentaba yo a un oficial bastante relevante de la Reserva Federal Norteamericana qué ocurrirá cuando Starbucks quiebre. Me decía él, evidentemente, como buen americano, Juan Pedro, Starbucks no puede quebrar. Bueno, tampoco iba a quebrar Lehman Brothers, y ahí lo tenemos. Pero en el caso de que esto ocurriera, ¿qué le responderíais a los 20 millones de usuarios de la tarjeta Starbucks, ¿no? Con sus 10 o 12 dólares depositados en ella, ¿no? Y me decía, bueno, les diremos que no son entidades financieras, ¿no? Que esto no está regulado por la Reserva Federal y por lo tanto no queremos saber nada, ¿no? Y cuando estos 20 millones de consumidores vayan al Congreso y reclamen que tenían un depósito bancario, que es en realidad lo que tenían, ¿cuál es vuestra respuesta? Me decía, bueno, entonces regulación, ¿no? Regularemos, ¿no? Y si os fijáis es lo que ocurre. Hace unos meses ha habido un robo que no es muy relevante, pero sino por lo novedoso que tiene, un robo de bitcoins. Ya sabéis que es este nuevo dinero digital que existe en la red, que bueno, también está muy debatido. Ha habido un robo de bitcoins, y lo que decía la prensa en Estados Unidos, el Financial Times, no decía ha habido un robo de bitcoins, ¿cómo es posible?, ¿no? Lo que decía el Financial Times en su portada es bitcoins, una realidad a regular, ¿no? Y esto, que yo creo es la dinámica en la que vivimos, puede convertirse también en una de las ventajas, una de las barreras a toda esta disrupción. Es decir, que yo creo que todas estas iniciativas que estamos viendo, los pagos de PayPal, los Google Wallets, los Starbucks, todos estos casos que estamos viendo de disrupciones en el entorno financiero, además de una amenaza, cuentan con una ventaja impresionante, ¿no? Que es que se mueven en un mundo no regulado. Yo, cuando me preguntan, ¿esto quiere decir que esta amenaza va a llevarse a los bancos por delante? Bueno, me gustaría preguntarle al consejero delegado de Google, cuando decida que quiere dar préstamos hipotecarios, o al de Facebook, que ha pedido esta licencia bancaria en Dublín, me gustaría preguntarle, oiga, ¿sabe usted y está dispuesto a poner 3 billones de dólares de capital, aceptar la regulación que esto representa y generar un negocio que en el mejor de los casos producirá un return on equity del 10-12% versus el 29% que le produce este negocio tradicional? Pues claro, tendrá que tomar la decisión, ¿no? Hoy por hoy la decisión obvia es que no, y eso yo creo que protege a los bancos. Lo que no hace es protegerles ilimitadamente, y lo que no hace tampoco es arrebatarles la oportunidad que los bancos tienen también de competir en ese segmento, porque si alguien tiene capacidades para competir en este segmento, conociendo la regulación, teniendo el capital para hacerlo, son las entidades financieras, que destacan por 2 elementos que son tremendamente importantes. Primero, porque pueden garantizarnos una seguridad y una confidencialidad en datos y en información que nadie tiene, y porque saben luchar contra el fraude mejor que nadie, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta es un poco la dinámica en la que están los bancos, es me protejo y me defiendo, o ataco y conquisto, ¿no? Que es un poco el debate en el que casi todos ellos viven, ¿no? Con todo y con esto, en una estimación que hemos hecho, en un análisis que hemos venido realizando en los últimos meses, sí que pensamos que toda esta disrupción digital que estamos viendo, pues en el sector financiero puede provocar un impacto muy grande, y consideramos que hasta el 32% de los ingresos de un banco pues puede estar en riesgo por esa transformación. Aquí hemos puesto incluso, me he atrevido a poner en desglose, ¿no?, por algunos productos y competidores, ¿no? Pues en los pagos, pues pensamos que el 25% de los ingresos, estos nuevos entrantes, se los pueden quitar a los bancos fácilmente. En los depósitos online, los depósitos digitales, que es la cosa más fácil de hacer del mundo, pues pensamos que hasta el 83% de los ingresos puede estar. Hay otros segmentos que, como decía, cuando entramos en temas de la Iglesia, como son las hipotecas o los préstamos personales, pues claro, ahí entramos en otro juego, no vemos más del 8%
un 17% para el consumer loan, porque estamos hablando de palabras mayores. Pero aún así hay mucho dinero en juego y por lo tanto veremos una gran transformación en el corto plazo. Es verdad también que hay otras oportunidades muy grandes, ¿no? Y este es un ejemplo que he querido traer aquí de pagos, en el que los bancos también tienen oportunidades de conquistar un mercado que si no hacen ellos lo harán otros, porque va a existir y existe ya, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con el mundo del pre-sales y el post-sales, es decir, las actividades que no están vinculadas directamente a la actividad de pago, a la actividad de una concesión de un crédito o de la realización de un depósito, donde si valoráramos en un 100% el valor que una transacción puede proporcionar a una entidad financiera, pues consideramos que mejorar o aumentar la actividad digital solo puede mejorar entre un 1 y un 3% el valor de esa transacción. Sin embargo, las actividades de pre-sales, que tienen mucho que ver con el marketing digital, con las promociones, los cupones, el social marketing, todo el tema de analytics alrededor de todo eso, pues puede generar entre un 30 y un 50% de mayor valor a una transacción. Y lo que llamamos el mundo del post-sales, todo el mundo de las relaciones de lealtad de las entidades con sus clientes, el servicio al cliente, ventas recurrentes, pues puede haber un espacio de hasta un 40% de mejora también. Con lo cual se acerca, en nuestra opinión, una revolución en la que yo creo que poco a poco iremos viendo a los bancos pues recomponerse o intentar recomponerse en un mundo en el que tienen que pasar de ser meros proveedores de transacciones financieras a ocupar tres espacios que hoy están en liza, ¿no? Uno es el de proveedor de asesoramiento. En una encuesta también recientemente que se ha hecho en Estados Unidos, cuando le preguntaban, hay tres preguntas que me parecen tremendamente relevantes, le preguntan a los ciudadanos norteamericanos: ¿usted decidiría a ciegas convertirse en cliente de Google o de Apple servicios bancarios? El 70% de los clientes dice sí. Claro, la segunda pregunta debería ser: ¿sabe usted lo que van a hacer? Porque ni siquiera ellos lo saben, pero el consumidor intuitivamente dice sí, estoy preparado y quiero hacerlo. La segunda pregunta que se le hacía a estos consumidores era: bueno, ¿y usted, cuando hace transacciones financieras, espera que su banco le dé asesoramiento más allá del producto financiero? En un 70 y tantos %, la respuesta también era sí, y básicamente había varios ejemplos sobre los que se les preguntaba. Es decir, cuando me compro un coche, me gustaría que mi banco me asesorara sobre modelos, posibles descuentos y car dealers en los que podría comprar este coche. Cuando me quiero comprar una casa, pues me gustaría que me asesoraran sobre qué zonas están bien para comprar una casa, cuáles son las comparativas de precio, qué posibilidades de negociación tengo. Hay entidades que dan saltos en esto. No sé si conocéis el caso de Commonwealth Bank of Australia en Australia, que ha creado una aplicación que básicamente sus clientes llevan en el teléfono, y cuando vas por la calle, y viven en casas, no en pisos como nosotros, pues con esto de la realidad aumentada, tú pones tu teléfono delante de la casa que te gusta y automáticamente tu teléfono te dice si está en venta o no, cuánto mide, te enseña fotos de dentro, cuántas habitaciones tiene, cuánto cuesta, y automáticamente te dice, pues, de acuerdo a los ingresos que usted tiene y la calidad crediticia, su hipoteca le costaría $1.200 al mes, ¿no? Esto es a lo nuevo a lo que nos enfrentamos, donde los bancos lo que intentan es ponerse en el punto donde el cliente tiene sus necesidades, ¿no? Y por lo tanto convertirse en la puerta de entrada a la vida digital que poco a poco todos como consumidores vamos teniendo, agregando valor con todas estas empresas que proveen de productos y servicios en ese entorno y haciéndonos de alguna manera garantizándonos el plan. Para eso hace falta tener una cosa tremenda que hoy está muy en discusión también, que es la confianza, ¿no? Muchos de vosotros, cuando recibís un email de Amazon, estoy seguro, si lo recibís, que lo abrís, os recomienda comprar un libro, escuchar música, y vuestra primera reacción es: qué buena recomendación. Luego tú compras el libro o no lo compras, pero no reaccionamos mal en general, ¿eh? Esto es porque Amazon tiene unos motores tremendamente sofisticados de analítica de datos que permiten de alguna manera identificar cuáles son para ser tus gustos, y hay que reconocer, al menos en mi caso, que aciertan casi siempre. Pero en cualquier caso, aunque no acierte en el libro, no te guste, tu reacción no es mala. Igual que tampoco lo es cuando tú introduces en Google la dirección del Club Financiero Génova para venir aquí y no te preguntas en ningún caso si las calles por las que te ha dirigido Google para venir te hacen pasar por delante de las tiendas que han pagado a Google para que veas que tienen allí una sucursal. No te lo piensas, crees que es lo más rápido, lo más fácil y lo que menos tráfico tiene. A lo mejor convendría pensar si alguien ha pagado a Google para que te haga pasar por delante del Corte Inglés.
Pero sin embargo, si recibes una carta de tu banco, un email de tu banco recomendándote comprar un fondo de inversión, hacer un depósito, ¿cuál es tu reacción? ¿Dónde está el truco? ¿Cuál es la comisión? ¿Por qué me hacen esto a mí? Entonces, hay un tema de reputación en el entorno digital muy grande que los bancos tienen que conquistar y que pueden conquistar, desde mi punto de vista, apalancándose, y ya termino, en dos elementos muy importantes y muy únicos del sector financiero. Yo creo que el gran debate de los próximos años que tendremos que vivir, sobre todo en el mundo anglosajón, aquí tenemos el DNI, pero en el mundo anglosajón el gran debate hoy en día es cuál es mi identidad digital. ¿Quién soy yo en el mundo digital? Cuando me identifico, ¿qué soy? Porque claro, aquí tenemos el DNI electrónico, pero en Estados Unidos no hay nada, más que ese número de la Seguridad Social imposible de memorizar, y que tampoco lo puedes llevar contigo, ¿no? Por lo largo que es, ¿no? Entonces, ahí el gran debate del mundo anglosajón es cuál es mi identidad digital. Y hay varios contendentes que intentan luchar por convertirse en tu identidad digital. Los primeros son las telcos, que lo que dicen es, bueno, tu número de teléfono. No hay nada como tu número de teléfono que te identifique mejor, Por lo tanto, la puerta de entrada en el mundo digital debe ser tu número de teléfono. Tú pagarás con tu número de teléfono, transferirás dinero con tu número de teléfono, te suscribirás a una revista con tu número de teléfono, porque no hay nada que te identifique mejor que tu número de teléfono. Bueno, en parte es verdad, yo desgraciadamente no me sé ni ningún número de teléfono, por lo tanto se me podría robar fácilmente simplemente poniendo mamá, y ya lo averiguarías, ¿no? Pero hay una gran tendencia hacia que la identidad digital vaya hacia ahí. Otra tendencia clarísima es si es tu cuenta de iTunes. Y hay gente a la que le puedes preguntar cuál es su mejor manera de identificarse en este mundo y te dice, pues es mi cuenta de iTunes, o de Facebook, o de Twitter. No sé vosotros, pero muchos viven en Twitter. Y eso se ha convertido, y ya hay productos y servicios que te permiten pagar desde tu cuenta de Facebook o pagar desde tu cuenta de iTunes, de hecho ya pagan. Y por último están los bancos. ¿Qué hay más seguro que tu número de cuenta corriente en este mundo? Pero no solamente por la complejidad del número, porque el número de la Seguridad Social americana es más complicado todavía, sino porque los bancos llevan siglos con una arquitectura de protección de datos, de detección de fraude y de gestión de información confidencial que hasta hoy no ha sido superada, ¿no? Y yo creo que esa es una de las ventajas, uno de los elementos que tienen que batir los bancos, en utilizar estos elementos de garantía para ganar esa confianza. De nuevo, esta encuesta a la que hacía referencia, cuando le preguntan a los clientes ¿a quién confiaría usted su información confidencial? ¿A Google, Apple, Amazon o no sé qué? La respuesta es del 70% a mi banco, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una ventaja tremenda, y a la vez que la ventaja, pues una recomendación para los bancos y para la mayoría de las empresas que aquí pueden estar representadas, ¿no? Hay que escuchar más en las redes, ¿no? Yo creo que hoy en día casi todas las entidades o las empresas utilizan el acceso a las redes, donde hoy se produce una vida muy importante. Los políticos es un caso aparte, porque veo que lo siguen mucho, pero las empresas utilizan solamente las redes para escuchar lo que se dice mal de ellos, intentar protegerse y defenderse, pero no utilizan las redes para ganar reputación, para generar relaciones y para establecer ese contacto, los famosos Net Promoting Score, cuánto hablan bien de mí a otros, ¿no? Yo creo que ese es un gran reto, que estas empresas entrantes, apoyadas en un diseño magnífico, en unos modelos operativos excelentes, en una calidad de servicio muy buena, han conseguido ganar esa reputación. Y acabo simplemente en la área digital poniéndose el último ejemplo, ¿no? Es decir, tú ves, y es muy gracioso, es decir, tú ves cualquier anuncio de televisión de un banco que te ofrece playas paradisíacas y no sé qué, que te financia, y luego vas a una sucursal y te esperas una cola de 7 minutos, la señora que te atiende no sabe muy bien si el anuncio lo ha visto en la tele o no lo ha visto, o es un anuncio de estas agencias que nos venden cruceros y que son una moneda, y luego entras y es un folleto y tal. Ahora, tú ves el anuncio de un teléfono, de un iPhone 5, vas a una tienda y lo que te dan es un iPhone 5 exactamente igual que la promesa que te habían entregado. Y yo creo que ese es un gran reto, que no lo digo yo, que lo dicen los datos, es decir, los millones y millones de teléfonos vendidos
de Apple y la reputación enorme que ha ganado una compañía como esta, haciendo entrega exactamente igual de la promesa que le ha hecho a sus consumidores y escuchando a sus consumidores, es un ejemplo magnífico de en la era digital cómo ser capaces de tomar posiciones de una manera que permitan a las empresas no solamente mantenerse, sino ganar una cuota que, en mi opinión, pues va a ser tremendamente creciente. Yo creo que en nuestras estimaciones el mundo digital básicamente lo que implica es que, querámoslo o no, vamos a estar embebidos en un mundo en el que cada vez va a haber millones de transacciones adicionales, trillones, diría yo, de transacciones adicionales a las que venimos haciendo cada día. Eso sí, todas muy pequeñas. Pagaremos el periódico, ya lo pagamos. Lo pagamos con el teléfono móvil, con una suscripción en internet, con un clic. El parking del Ayuntamiento de Madrid, pues ya lo pagamos desde el teléfono móvil. Esos son millones de transacciones adicionales en el entorno digital que antes no existían y que se están produciendo y que generan un negocio detrás para aquellos que sean capaces de capturarlo, ¿no? En bancos o cualquier otra empresa. Y con eso acabo. Simplemente deciros un poco, acordándome de estas palabras de Henry Ford, ¿no? Decía, yo no he inventado nada cuando inventó el teléfono, lo único que he hecho ha sido capitalizar lo que hombres durante siglos han sido capaces de investigar, ponerlo todo junto y crearlo. Donde está realmente la innovación y el progreso es que cuando todos estos factores se dan de manera simultánea y están preparados para que ocurra, pues el milagro de la invención ocurre, ¿no? Yo creo que hoy en día, en el momento en el que estamos viviendo, todos los factores se dan cita. La tecnología, la necesidad empresarial y el hábito y la preparación de los consumidores para que la combinación de estos factores existentes ya produzca una invención y una transformación radical, que es esa transformación digital a la que estamos asistiendo y vamos a asistir. Eso es todo. Juan Pedro, muchas gracias. Y tenemos un trofeo, por llamarlo de alguna manera, una escultura tradicional en AECA, que aunque está hecha por el mismo escultor que hace los Goyas, no es tan importante, pero para nosotros es muy bueno. Así que hago entrega de ellos. Pues nada, como un Goya lo recibo.